Bueno, estudiantes, hoy corresponde a la clase de epidermis. Bueno, como saben, la epidermis es un tejido de protección que recubre todo el cuerpo de la planta. Está presente en los tallos, en el caso de las plantas que tienen crecimiento primario, como las plantas herbáceas, están presentes en hojas, en raíces, en flores, en frutos y semillas, es decir, recubre cada uno de los órganos de la planta. Y se encuentra formando una capa que es más bien compacta, sin ningún espacio entre cada una de las células que forman esta capa. Esto permite o evita el ingreso de ciertos patógenos desde el ambiente hacia el interior de la planta. Por lo tanto, una de las principales funciones que tiene el tejido epidérmico es la protección y además evitar que ciertas sustancias como el agua, por ejemplo, o ciertos compuestos volátiles salgan desde la hoja o de los órganos hacia afuera. Por lo tanto, tiene una principal función como protección y también regulación. Generalmente este tejido está recubierto por otra capa, que es la cutícula, que es una capa compuesta principalmente por sustancias cerosas. Además, siempre es transparente y el grosor de esta cutícula es súper variable entre cada una de las especies, incluso dentro de la misma especie que están en diferentes ambientes, podemos encontrar diferentes grosores de esta cutícula. La epidermis también, como dijimos, evita la desecación. Hay ciertas estructuras asociadas a la epidermis que provienen de la epidermis propiamente tal, como por ejemplo los tricomas, que son modificaciones y que tienen principal función, por ejemplo, defensa contra herbívoros, pero estamos hablando de insectos que puedan dañar la planta, es decir, son fitofagos. Además, en el caso de muchas especies que son epífitas, es decir, son plantas que crecen sobre otras plantas en los bosques tropicales o en los bosques húmedos, también en Chile podemos encontrar en los bosques de neblinas que son alimentados a partir del agua de la Camanchaca, que es esta neblina densa costera. Podemos encontrar plantas epífitas que la principal sitio por donde absorben el agua es a partir de la epidermis. Además, estos tricomas que se pueden ver acá, que son estas prolongaciones de la célula epidérmica, pueden llegar a disminuir incluso la temperatura de la hoja al formar una especie de microclima. Además, la epidermis tiene también el funcionamiento, funciona como almacenador de nutrientes o de sustancias. Acá podemos ver un corte transversal de una epidermis, podemos ver la cutícula en la parte más exterior, podemos ver la epidermis, que es la capa que está inmediatamente abajo de la cutícula. Esta puede estar formada por una sola serie de células o puede estar formada por varias series, en este caso es una sola, y abajo podemos ver el parénquima de empalizada y todo el tejido esponjoso en la parte inferior de la hoja. En el caso de las plantas leñosas, la epidermis es reemplazada por otro tejido que es la peridermis. Como se puede ver aquí en la imagen, tenemos un corte transversal de tronco de una planta leñosa. Podemos ver varias capas que forman la peridermis. La capa más interior es la felodermis, que es simplemente tejido parenquimático originado del cambio suberoso o felógeno, que se puede ver aquí en celeste, que finalmente es lo que corresponde al meristema lateral del crecimiento secundario, que le otorga el crecimiento secundario a las plantas leñosas. Y podemos ver este tejido suberificado, que son células muertas con las paredes muy engrosadas a partir de la depositación de suberina. Y a medida que va creciendo este cambio suberoso, es decir, con el crecimiento secundario, esta corteza se va quebrajeando y muchas de estas células empiezan a perderse. La epidermis además se puede clasificar en dos tipos. Podemos tener epidermis simple o múltiple. En el caso de la simple, la epidermis está formada tan solo por una serie de capas, formada por una sola célula, una célula al lado de otra me refiero.
o podemos tener múltiples capas, es decir, una célula abajo de otra y así van a formar distintos estratos de varias células. En A podemos ver varios cortes con tinciones diferentes en diferentes órganos de las plantas. Podemos ver en este caso raíz, podemos ver hoja, tallo y hojas, etc. En el caso de A corresponde a Ranunculus repens, una planta herbácea. En este caso sería una raíz. Como dijimos que la cutícula es una capa que es cerosa y le otorga impermeabilidad a la epidermis. En el caso de las raíces están desprovistas de esa cutícula, porque si tuviera cutícula estaría impermeable todo este tejido y por lo tanto sería imposible para una planta absorber agua y nutrientes desde el suelo si tuviera una capa de cutícula impermeable. Por lo tanto, los pelos radicales y las raíces propiamente tal están desprovistas generalmente de esta cutícula y en este caso tienen una epidermis que está formada por varias células, es decir, es una epidermis múltiple o multiestratificada. En caso B tenemos un tallo de Solanum nigra, una especie de Solanaceae que está formada por una sola capa celular, es decir, es una epidermis simple. Y en este caso sí tiene cutícula, porque es un tallo, por lo tanto le provee de mayor protección. En C tenemos otro tallo y se puede ver en el café, en la capa más exterior, que la cutícula está muy engrosada. Es una cutícula bastante gruesa y es una epidermis múltiple, está formada por muchas capas celulares. En caso de tenemos una hoja engrosada también. Acá podemos ver en el corte que tenemos los estomas. Esta es la cavidad subestomática y tenemos la célula oclusiva. Aquí tenemos el ostiolo, que es finalmente el orificio que permite el intercambio gaseoso. Y tenemos esta capa uniseriada de células que tienen las paredes bastante engrosadas. Los estomas son una de las principales formaciones o estructuras que podemos encontrar dentro de la cutícula, o sea, dentro de la epidermis. Está presente en las hojas. Son justamente la estructura que permiten el intercambio gaseoso. Los estomas, como podemos ver acá en este corte, está formada por dos células oclusivas que forman un poro que el orificio se denomina ostiolo, y tenemos una cámara subestomática donde quedan resguardados los gases, ya sea el oxígeno, el dióxido de carbono y también el vapor de agua proveniente de la fotosíntesis. Y tenemos células acompañantes o células fundamentales que acompañan estas dos células oclusivas. Acá podemos ver en un esquema las células oclusivas, generalmente son dos y tienen esta forma de riñón. Y la apertura o cierre de este estoma es producido por el cambio de turgencia de las vacuolas que están dentro de estas células. Esto lo van a ver más adelante en fisiología vegetal, pero en términos simples, el cambio de turgencia ocurre por el movimiento de iones de potasio dentro o fuera de la célula. Esto es a partir de transporte activo. Cuando entran los iones de potasio, entra el agua y por lo tanto aumenta la turgencia, y al aumentar la turgencia estas células se hinchan y permiten la apertura de este poro. Cuando estas células pierden turgencia se deshinchan y ocurre el cierre. De esta forma los estomas tienen una principal función de intercambio gaseoso y evitar la pérdida de agua cuando se cierra el estoma. Los tricomas son otras de las estructuras que se forman a partir de la epidermis. Son simplemente células que están insertas en la epidermis y que se alargan. Pueden tener esta forma como más pequeña. Podemos tener células de tipo más alargadas. Podemos tener tricomas como de forma de estrella. Y así, tienen diferentes funciones, principalmente condensación del agua. En el caso de las plantas que viven en sitios con mucha neblina, como por ejemplo, no sé, en el páramo colombiano, que las plantas
están dotadas de estos tricomas y condensan esta agua y son absorbidas a partir de las raíces cuando caen al suelo, estas gotitas de agua que condensan en las hojas con tricomas. También la regulación de la temperatura, protección contra agentes abrasivos y también percepción de estímulos, como podemos ver acá. Estos tricomas se pueden clasificar en 3 tipos a partir de su morfología. También, como por ejemplo, si está formada por una sola célula, se llaman tricomas unicelulares. Si tenemos tricomas formadas por más células, son pluricelulares. Y tenemos otros tricomas que son bastante especializados, que son los glandulares, que están provistos de glándulas y que pueden secretar ciertas sustancias aromáticas, compuestos que sean tóxicos, etc., resina y cosas de ese estilo. Tenemos también los tricomas que son sensitivos, que están presentes, por ejemplo, en las trampas o en la hoja modificada de las plantas carnívoras, como en este caso tenemos una Venus atrapamosca o Dionea muscipula, que acá podemos ver esta superficie interior de la hoja trampa con estos pequeños tricomas. Esos tricomas son sensitivos, son muy sensibles al movimiento. Por ejemplo, aquí podemos ver una araña. Cuando esta araña camina, atraído por ciertas sustancias, resina y alimento quizás, esta araña camina y al pasar a llevar estos tricomas, en cierto lapso de tiempo, si es que pasa uno, después pasa al otro y después pasa al otro, cuando son activados estos 3 tricomas dentro de un periodo de tiempo, esta hoja se va a cerrar y va a atrapar finalmente a esta presa que está acá. De esta forma funcionan estos tricomas de tipo sensitivo. Son capaces de llevar estímulos, generalmente eléctricos, desde el tricoma hacia el interior de la planta, activando esta trampa mortal. Y por otro lado tenemos tricomas que pueden ser bastante simples, que en este caso el Senecio guatulamensis, una planta que, como podemos ver, se ve de color blanquecina, está dotada de esta sustancia lanuginosa, que son tricomas que son muy densos, tricomas muy largos también, que forman esta especie de lana y que recubren a la planta entera. Entonces nosotros vamos a ver a la planta completamente blanca. Y como se puede ver, este es el ambiente donde crece Senecio guatulamensis, que es una especie de planta que es endémica de Chile. Esta fue descrita en Guatulame, en una localidad al interior de la provincia del Limarí, y eso fue en el año 2016. En el año 2018 se encontró una nueva población, también dentro de la provincia del Limarí, pero un poco más, no sé exactamente en qué parte, un poco más alejada. Sin embargo, esta especie cuenta solamente con estas 2 poblaciones y se debería estar catalogada en peligro crítico de extinción. Ahí para que le echen un ojo y quizás la pueden clasificar en la ficha de clasificación de especies. Y esta planta vive en estas condiciones que son muy áridas. Como podemos ver, esto es un matorral xerófito, ahí tenemos unas cactáceas, eugeniáceas y un sitio dominado por arbustos. Hay mucho sol. Entonces, en estas condiciones de tanta sequedad, muchas especies se adaptan a estas condiciones justamente recubriendo su superficie con estos tricomas y, como decía anteriormente, funciona como una especie de microclima. Esto evita una mayor pérdida de agua. Finalmente, esto es como un aislante térmico que evita mayor pérdida de agua. Esto obviamente también trae otras limitaciones, como por ejemplo el ingreso de CO2 hacia la planta también se puede ver limitado, pero en este caso el agua es mucho más crítico, entonces finalmente es mejor no perder tanta agua a pesar de que puede incidir en la captura de CO2. También existen las células buliformes, que son células que se pueden ver acá. Este es un corte transversal de una hoja de poácea, un tipo de pasto, una planta de la familia del pasto, y son células en forma de burbuja muy vacuolizadas, es decir, tienen vacuolas muy grandes y muchas vacuolas, sin cloroplastos, y tienen esta disposición longitudinal a lo largo de la hoja.
Este es un corte transversal y finalmente las hojas de las poáceas son hojas generalmente largas con nervaduras paralelas. Esto del raqui, esta es la lámina foliar y están dispuestas a lo largo. Entonces funcionan como verdaderas bisagras. ¿Qué es lo que hacen estas células buliformes? Finalmente es abrir o cerrar la lámina. Se pliega sobre sí misma y de esa forma evita la pérdida de agua, porque muchas de estas poáceas tienen los estomas, es decir, donde ocurre el intercambio gaseoso, en la cara adaxial, es decir, en la parte superior y no en la parte de abajo. Por lo tanto, finalmente lo que hacen estas células buliformes, a partir de cambio de turgencia, estas pueden volverse más turgentes y abrir la lámina, o volverse menos turgentes y plegar la lámina sobre sí misma, y evitar la pérdida de agua a partir de los estomas durante los momentos más cálidos del día. Acá podemos ver otro corte de una hoja y se puede ver que a lo largo de esta longitudinalmente en la hoja se pueden ver distintas estas cavidades que se pueden encontrar a lo largo de la lámina foliar. Entonces no solamente es una que está digamos cerca del raqui, sino que pueden ser varias a lo largo de toda la lámina. Y aquí podemos ver un ambiente donde pueden crecer estas plantas. Generalmente son pastos que crecen en sitios relativamente secos, por eso tienen esta adaptación tan especial. Los hidatos también son otra estructura, son modificaciones de ciertos tipos de estomas. En este caso es un tipo de estoma que secreta agua líquida en un proceso que se llama gutación. Gutación finalmente es la formación de gotas de agua provenientes del xilemo. Este tipo de estructura está presente en muchas poáceas. Yo lo he visto, por ejemplo, en ciertas especies de bambú y también algunas dicotiledóneas, como por ejemplo los géneros Tropaolum, Saxifraga, Cicero, Phaseolus, en este caso sería el poroto. Y los hidátodos, como se puede ver aquí en la imagen, están formadas por un estoma modificado que está en el ápice de la hoja. Puede ser en el ápice de la hoja propiamente tal, o también puede ser en el ápice de la nervadura, como acá se puede ver. Y aquí se puede ver el xilema. Entonces el xilema, cuando aumenta la presión de agua, el agua se mueve a través de este tejido que es el epitema, y en esta cavidad que vendría siendo como la cámara subestomática se junta esta gota de agua y luego sale por el ostiolo de este estoma modificado. De esta forma es como una forma que han tenido muchas especies de poáceas para regular la presión de agua cilemática. Y hay dos tipos de hidátodos. Tenemos hidátodos pasivos y hidátodos activos. En el caso de los pasivos, eliminan el agua simplemente por osmosis, no hay utilización de energía para eliminar esta agua. Y en el caso de los activos, son finalmente glándulas que trabajan de forma independientemente de la presión del sistema vascular. Por lo tanto, ahí sí hay una utilización de energía para liberar esta agua hacia el exterior. Acá podemos ver una fotografía electrónica de barrido donde se ve el ápice de una hoja y esta estructura con forma como de colador por donde emergen estas pequeñas gotitas hacia el exterior. Y acá se ve finalmente una dicotiledónea con cada una de esas gotitas que emergen en cada una de esas nervaduras. Y como habíamos dicho anteriormente, los pelos radicales también son modificaciones de la epidermis. En este caso están especializadas para la absorción de agua y nutrientes a partir del suelo, y también para la interacción con ciertos grupos de bacterias y hongos como las micorrizas. En el caso de la epidermis de la raíz, como dijimos, no tiene cutícula, porque de esta forma estaría impidiendo la entrada del agua hacia el interior de la planta.
Acá podemos ver un trozo de raíz. Estos pelos radicales se encuentran en la zona pilífera. Tenemos la zona de elongación donde se van diferenciando las células provenientes del meristema de raíz, y tenemos la cofia. Acá en la fotografía se pueden ver evidentemente estos pelos, que son verdaderas prolongaciones. Generalmente están formadas por una sola célula, o rara vez pueden ser células ramificadas, y la principal función es la absorción de agua y nutrientes desde el suelo. Esto lo que hace finalmente es aumentar la superficie de contacto de la planta con el suelo. Tenemos otra modificación, en este caso son los osmóforos, que son glándulas donde se elaboran ciertas sustancias volátiles que producen el olor típico de las flores. Están presentes en las plantas de la familia Sclepidaceae, Aristolochiaceae, que son la oreja de zorro, que está presente en Chile también, las aráceas y las orquídeas, y también algunas amarilidáceas, que son las plantas de la familia del ajo y de la cebolla. Acá podemos ver una orquídea. Esta es Restrepia antennífera. Antennífera significa que lleva antenas, como esta pétalo modificado acá. En su ápice tiene esta estructura que vendría siendo el osmóforo. Acá podemos ver un zoom de este osmóforo. Y son finalmente células modificadas. Esta es una sola célula, como se puede ver acá, que tiene forma de papila, así como una papa, no sé cómo decirlo, un honguito. Y ahí podemos ver el núcleo, y tienen estas vacuolas donde están almacenadas estas sustancias que son volátiles. Pueden ser feromonas, pueden ser sustancias aromáticas, etc. Y se puede ver aquí como el tejido se ha modificado de esta forma. Acá podemos ver Gilesia gramínea, que Gilesia es un género que es endémico de Chile, tiene cerca de 5 o 6 especies, no recuerdo ahora. Acá podemos ver Gilesia gramínea, que tiene esta forma como parece como si fuera un insecto. Y todo el grupo de la Gilesia tienen estos homóforos, que funcionan como atractores de cierto grupo de insectos, moscas que llegan a esta planta. Generalmente el macho de la mosca, el que llega a esta planta y entre comillas copula con esta flor, como esta florcita libera ciertas feromonas que imitan las feromonas de la hembra de la mosca. Finalmente el macho de la mosca es engañado por la flor, y al copular con esta florcita se lleva el polen de una flor a otra, y no hay ninguna recompensa para esta mosquita, no hay néctar, no hay polen ni nada. Solamente esta flor engaña de alguna forma a la mosca para su polinización. Eso es lo que se denomina polinización por engaño, que son típicos de la orquídea. En este caso es una planta de la familia de los ajos, de la cebolla, una amarilidácea. Tenemos los domáceos foliares, que son estructuras con forma de bolsillo o de perforaciones que están en la parte de abajo de la hoja, es decir, en la cara abaxial de la hoja o en el embés, y están presentes justamente situado alrededor del raquis, en este caso justamente en la axila de las nervaduras principal y secundaria. Y como se pueden ver, tienen estas formas como de bolsillo, como de perforaciones, y tenemos acá una gran diversidad. Aquí tenemos otro bolsillo, tenemos un bolsillo pero que tiene como estos pelitos, y así. Acá podemos ver bolsillos formados por tricomas, etc. Y estas estructuras nacieron a partir de procesos coevolutivos entre bacterias o también ácaros y las plantas. Lo que hacen finalmente estas interacciones entre plantas, ácaros y bacterias finalmente son interacciones que principalmente se ocurren en sitios generalmente tropicales. ¿Cuál es la ventaja de haber generado estos domáceos? Al generar estas estructuras que permiten como de alguna forma vivir a otro organismo, en este caso bacteria o ácaro,
les provee de abrigo esta hoja hacia estos otros organismos. Y por ejemplo, si cae una espora de algún hongo en la hoja que pueda finalmente ser un patógeno para la hoja, lo que hace el ácaro es salir de este hoyito de su refugio y camina por todos los días camina este ácaro por la superficie foliar, eliminando estas esporas de hongos que podrían afectar a la planta. Entonces hay un proceso coevolutivo, en este caso de defensa contra patógenos entre la planta y el hospedero, o sea, el hospedador en este caso sería un ácaro o alguna bacteria. Acá podemos ver una hoja que corresponde a Citronella mucronata, que es una especie que es endémica de Chile, y en la quinta región la podemos encontrar especialmente en la campana. Esto es una hoja adulta porque las hojas que son más juveniles tienen muchas espinas y tienen un mucrón en el ápice. Acá podemos ver una especie que es ornamental que es bastante común. En Valparaíso la pueden encontrar formando cercos vivos alrededor del metro de Valparaíso. Está lleno de esta planta y en la parte de abajo tiene estos domacios. Lo pueden ver cuando pasan por ahí. Tiene una hoja muy lustrosa. Esta planta es muy frecuente siendo utilizada en jardinería para hacer cercos vivos. También tenemos finalmente los nectarios florales. Como pueden saber, hay nectarios que son florales y hay nectarios que son extraflorales. En este caso son nectarios que están fuera de las flores. En el caso de los nectarios florales los vamos a ver en la clase de flor. Y acá podemos ver ricinos comunes, que es una planta bastante común en Chile, una planta introducida y que en sus tallos, en este caso los nudos, tiene esta estructura que liberan néctar, que son finalmente agua y azúcares provenientes de la fotosíntesis y que son utilizados generalmente por hormigas. Entonces aquí también tenemos una relación coevolutiva entre las plantas y la hormiga. Y es exactamente lo mismo. La planta provee de alimento para la hormiga y las hormigas proveen de defensa para la planta. Si llega algún bicho fitófago a esta planta, las hormigas se van a encargar de defender a la planta.